esa situación te desangra en pocos minutos. Si no se actúa de forma rápida, pues seguramente la persona fallezca en pocos minutos. Fue una hemorragia digestiva, que suelen ser muy como una fuente casi. Cuando tú estás haciendo las compresiones torácicas, pues está saliendo sangre. Cuando tú estás ventilando, está saliendo sangre. Mientras que una persona normal va a ver fallecer 2, 3, 4 personas en su vida, porque es lo normal, nosotros vemos a cientos de personas de morirse. ¿Qué es lo más fuerte que has visto? Y no es ni la sangre, ni la pierna amputada, ni es las situaciones de la familia o esas preguntas que te hace el paciente, ¿no? De ¿me voy a morir? A ver, tú no le dices a una persona que sabes que se va a morir, te vas a morir. Le transmites que estás haciendo todo lo posible para que esté bien y que cualquier cosa que necesite, si tiene dolor, si tiene cualquier cosa, pues que te lo diga para tú aliviarle. Se está haciendo todo lo posible por mejorar la situación. Si alguien se desploma delante tuya, ¿sabrías cómo actuar? ¿Qué haces? ¿Llamas al 112? ¿Te quedas, te bloqueas y no sabes qué hacer? ¿O vas impulsivamente para hacer lo que sea? ¿O te esperas a que alguien que sepa más llegue y se haga cargo de la situación? Son momentos en los que se necesita una respuesta inmediata y cada segundo es oro, pero no vale cualquier tipo de respuesta. Una respuesta impulsiva, instintiva, puede hacer más daño que ayudar y a lo mejor en ese momento es mejor quedarse quieto. ¿Sabemos realmente actuar? Nos enseñan. Complicado y diríamos que no. Por eso hoy en Fórmula N Salud hemos traído a un enfermero que está especializado en urgencias y en cuidados intensivos y ahora hablaremos un poquito más de él para que nos enseñe, para que nos hable de la respuesta inmediata, qué es, cómo se entrena, quién lidera, qué se hace cuando se falla. ¿Podemos hacer algo los ciudadanos que no llevamos bata? ¿Podemos hacer algo realmente para ayudar y marcar una diferencia? Vamos a preguntárselo. Tenemos hoy a Juan Carlos Miranda Domínguez. La mamá está aquí súper nombrada. Juan Carlos Miranda Domínguez, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar hoy contigo aquí y formar parte de este webinar tan interesante que vamos a tener, o eso espero que le guste a la gente. Yo creo que sí. Además es un tema que parece como que se conoce, pero no se conoce. Yo al principio nada más que con lo de respuesta inmediata era como, bueno, ¿y esto? Antes de, quiero decir a la gente un poco más, que llevas desde 2004 como enfermero asistencial en urgencias, aunque tú estás, ahora mismo estás en cuidados intensivos, más enfocado, aunque yo me imagino que habrá de todo en todos los sitios. Simulación clínica, que ahora nos hablarás de ello. También eres instructor, divulgador en redes, haciendo una labor importantísima. De hecho, puedes decir tus redes para que te busquen porque enseñas muchas cosas. Sí, la verdad que bueno, que soy en red de enfermero de urgencia, así, porque es verdad que he estado la mayor parte de mi tiempo trabajando en urgencia, 16 años, y ahora en cuidados intensivos, porque bueno, en la sanidad pública, pues empiezas trabajando en un sitio, te tiran muchos años con contratos hasta que consigues tu plaza, y ahora mi plaza, pues la dieron en cuidados intensivos, pero siempre relacionada con pacientes críticos, que es lo que me gusta. Y luego verá que la divulgación, pues es una parte que desde hace muchos años me fue picando, y eso me ha llevado a estar aquí hoy contigo. Y yo te lo agradezco, además que preparando esta entrevista yo lo flipaba, a veces me ponía los pelitos de punta un poco, porque vamos a hablar de temas que yo de imaginarme preguntándote se me revolvía, pero bueno, es muy interesante y te preguntaré también por tu labor en redes. Primero, que entendamos nosotros qué es una respuesta inmediata. Cuando hablamos de respuesta inmediata, ¿a qué nos referimos? Bueno, respuesta inmediata es, pues, precisamente responder, no reaccionar, sino responder ante una situación que está ocurriendo, ¿no? Siempre se relaciona que esa respuesta inmediata, pues, es de los servicios de emergencia o es del sistema sanitario, es desde que comienza. Entonces, por eso, bueno, y a lo largo de la charla de hoy seguro que sale el tema, la importancia que tiene que todo el mundo tengamos ciertos conocimientos en esos primeros auxilios y en esa primera intervención. La respuesta inmediata es no tiene por qué ser tan rápida, es decir, tiene que ser en el momento, pero hay que saber qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Entonces, no sirve de nada correr mucho si luego no sabes qué hacer, porque al final le puede
puede no conseguir salvar una vida o puede empeorar incluso la situación por mucho que corra, ¿no? Es responder de forma adecuada, eficaz y en el momento preciso. Aquí se me vienen dos preguntas, una que te la quería hacer más tarde, que es como realmente sabemos, no sé, el ciudadano de a pie, ¿sabe actuar en casos? Tenemos ese temple también que hay que tener, pero bueno, ¿sabríamos qué hacer? En muchos casos sí, hay que ser positivo, pero por desgracia en nuestro entorno todavía hay mucha carencia de formación desde pequeñitos, como hay en otros países, en esos primeros auxilios. Y eso pues nos haría ganar en tiempo y una mejor respuesta, ¿no? Que al final es lo... Porque aquí al final sí que hay mucha voluntad de ayuda, pero muchas veces es pura reacción. Es decir, a alguien le pasa algo, pues intento ayudarla de alguna manera, pero si supiéramos, tuviéramos los conocimientos adecuados, se mejoraría mucho bueno, el efecto y la supervivencia realmente de las personas. Porque mucha gente entiende que eso es el trabajo vuestro, lo cual es absolutamente cierto, pero podemos hacer algo en esa espera. Mientras que llegáis, os llamamos y mientras que llegáis, mucha gente no hace nada porque piensa, no, eso es solamente de los profesionales. La respuesta inmediata, nosotros podemos formar parte. Nosotros los no sanitarios, me refiero. Claro, debemos de formar parte, porque bueno, yo soy sanitario, cuando estoy trabajando estoy como sanitario, pero luego como población general, cuando presencio algo, es verdad que tengo la ventaja de que soy sanitario, pero la idea, y los que trabajamos en emergencia, los que trabajamos en sanidad, hablamos de lo importante que es la prevención y la educación de todo el mundo. Yo siempre en los cursos digo, da igual que llegue el mejor equipo del 061 o del grupo de emergencias médicas o el mejor sistema sanitario del mundo, si en esos primeros minutos nadie hace nada. Nosotros hablamos de patología tiempo dependiente, que se llama, o de situación tiempo dependiente, que, por ejemplo, en una parada cardiorrespiratoria se estima que por cada minuto que se está sin hacer nada, disminuye un 10% la capacidad o la posibilidad de supervivencia. Es decir, 10 minutos esperando a que llegue la ambulancia, quizá no haya nada que salvar. ¿En cuánto tiempo estimamos esa respuesta inmediata y si es el mismo tiempo para cualquier tipo de emergencia? No. A ver, va a depender precisamente de lo que ocurra, ¿no? Yo siempre también me gusta indicar que no es lo mismo una urgencia que una emergencia. Una urgencia puede ser cualquier situación que nos ocurre, que tenemos la percepción de que necesitamos que nos vea un equipo sanitario. Por ejemplo, me doy un golpe o me doble un tobillo. Me duele el tobillo, tengo inflamación, no puedo andar bien. Para mí es una urgencia, necesito que me vean. Pero mi vida realmente no corre peligro. Puede demorarse en el tiempo. Pero una emergencia sí que, si no se actúa en un tiempo concreto, puede tener consecuencias que lleguen a ser letales. No todas las situaciones son igual de... necesitan ese tiempo de reacción. Es decir, si yo sufro un atragantamiento y no lo soluciono, en unos minutos posiblemente pierda el conocimiento, me asfixie y fallezca. Entonces necesito una respuesta de pocos minutos. Si tengo una hemorragia, por ejemplo, que yo es que soy un poco creativo, te lo puedo decir, ¿no? Sí, tú sé todo lo Imagínate, creativo. ¿no? Hay un accidente de moto y pues me amputan una pierna, ¿no? Son situaciones que yo he vivido, ¿no? Que he visto, ¿no? Eh, Esa situación te desangra en pocos minutos. Si no se actúa de forma rápida, pues Pocos, seguramente la persona fallezca en pocos minutos. pocos minutos. O en una herida en el cuello, en pocos minutos fallece. Entonces hay que actuar ya, no hay que perder el tiempo. Y por desgracia, en nuestro sistema no hay una ambulancia con equipo de emergencia en cada esquina, no somos como los extintores, que cada planta hay uno. Entonces necesitamos un tiempo en el que la población es importante, pues que tuviera esa formación para por lo menos activar, porque es muy importante, una de las cosas que muchas veces se nos olvida, pero saberse algo tan importante como el número de emergencia ya es una parte muy importante de ayuda. ¿Por qué? Porque hay que saber a quién llamar, qué contarle, porque no es lo mismo, muchas veces nos encontramos situaciones que la gente se pone nerviosa, que no sabe decir la dirección donde está, no sabe dar puntos de referencia. Todo eso hay que identificarlo para que la respuesta inicie, porque aunque yo sepa hacer RCP, ¿no? Si yo no llamo a emergencia, nadie va a venir a ayudarme.
Lo del número es muy importante y me has dicho una cosa que a mí me ha encantado, que la sabrá todo el mundo, yo no la sabía, he de reconocerlo, pero por favor, dinos, aparte, aviso de que al final de la entrevista Juan Carlos nos va a enseñar algunas cositas que podemos nosotros hacer, la gente de a pie, para ayudar mientras llegáis y ayudar a que la vida siga. Eso será al final, pero dinos ahora, no sé, cómo, por ejemplo, los niños que me contabas, ¿no? Que a lo mejor un niño, pues la mamá o el papá o la abuelita está y les pasa algo y que el niño pueda incluso... Claro, por eso es muy importante. Primero que los niños sepan desde muy pequeñitos, y además los niños son esponjas, tienen mucho conocimiento y se quedan con muchas cosas, ¿no? Que sepan dónde viven, cuál es su dirección. Y luego siempre cuando vamos a los colegios, a las guarderías y les explicamos pues esas maniobras de RCP que las hacemos con muñequitos, con peluches, y a ellos se les queda, les gusta mucho con un juego, pero ya lo van interiorizando y le contamos que el número de emergencia pues el 1, 1, 2, es decir, una boca, una nariz y dos ojos, pues 1, 1, 2 es el número de emergencia al que ellos llaman y dicen su dirección y que a su mamá, a su papá o a su abuelita pues le ha pasado algo y está inconsciente o algo le pasa que está malito. 112 ya no se me olvida, Juan Carlos. Esto va muy como para los profesionales, pero yo quiero que haya un mensaje muy a la población, que está en tu labor divulgativa, para que todos podamos actuar, que me parece fundamental e indispensable. Y últimamente todas mis conversaciones con todos los que venís van muy hacia eso, entonces creo que es un mensaje que tiene que llegar. ¿Qué señales te dicen a ti como profesional y qué podíamos nosotros ver que hace falta actuar ya? A ver, principalmente detectar que a alguien le está pasando algo. Es decir, una persona que se echa una mano al pecho, vemos que se está mareando, cae al suelo. Eso nos indica que algo está pasando, entonces tenemos que intentar adelantarnos a la situación. También siempre se dice en un ambiente seguro, es decir, suele pasar mucho, ¿no? Vemos a alguien tirado en la carretera y vemos a alguien tirado en la carretera, pero no somos conscientes de que puede ser que si yo me bajo del coche sin una adecuada indicación, sin seguridad, me convierta en otra víctima a la que atropellen, ¿no? Entonces, siempre eso, primero nuestra seguridad, luego alertar, pero ya puede ser pedir ayuda de que yo no sea el que vaya solo, sino, oye, ven que a esa persona le está ocurriendo a alguien y yo ya tengo un aliado que puede ser, pues entre dos personas, pues hagamos más. Y luego eso, señales como que se siente muy mal, una persona que está inconsciente, principalmente, y uno de los datos que buscamos y que indican que hay que actuar ya es ver si respira o no respira. Una persona que no respira, antiguamente, y lo veréis todavía en las películas y tal, tomábamos el pulso, eso al final se pierde tiempo, hay que estar muy entrenado. Una persona que está grave puede tener el pulso muy débil y no ser fácil de tomarlo, pero sí que es muy fácil ver si una persona respira o no respira. Una persona que no respira, aunque tenga pulso, en cuestión de segundos va a sufrir una parada cardiorrespiratoria y eso, pues, es una situación de máxima gravedad, por ejemplo. Y a lo mejor incluso si se ve a la persona como mareada, como que no, y le preguntas qué pasa y está como aturdida ahí, que dices, no le pasa nada, está bien, pero no... Bueno, no está bien porque algo le está pasando, entonces tenemos que favorecer, porque muchas veces vemos reacciones de la gente, alguien que se cae al suelo y lo intentan levantar. A ver, no lo levante. Se ha caído al suelo por algo, está mareado, se le ha bajado la tensión. Si tú lo levantas, lo único que vamos a hacer es empeorar la situación. Lo dejamos en el suelo, preguntamos qué le ocurre, le dejamos espacio para que respire. Si tiene, por ejemplo, una bufanda o algo, intentamos facilitar, o si estamos bajo el sol, pues ponerlo a la sombra, intentar quitar ese efecto de aturdimiento del calor, si hay mucha gente, quitarlo de la gente, buscar un poco, ve qué pasa, ¿no? Esto es un adelanto porque al final nos va a decir más cosas. Vale. Vosotros, en este tipo de situaciones de emergencia, por meternos un poco más, ¿os podéis llegar a bloquear? ¿Os bloqueáis? ¿Y qué hacéis para no bloquearos? Y no sé si os acostumbráis o no, sobre todo, es que no sé cómo podéis vivir. Claro, porque os lo lleváis en la sangre, pero en una profesión que depende de la vida humana de vuestro hacer. Pues, aunque como tú digas, lo llevamos en la sangre, no somos máquinas. Y al final es algo que también se tiene que aprender. Y ese estrés de tener una vida en tus manos, de estar trabajando con mucha presión,
de tener que preparar las cosas muy rápido, de adelantarte, de no saber muchas veces dónde están las cosas y tú tienes que buscarte la vida, te pueden bloquear, claro que sí. Por eso es muy importante el estar en equipo, porque donde tú fallas, pues a lo mejor tu compañero te guía, y también es muy importante entrenarse y formarse bien. ¿Por qué? Pues porque esa es la mejor manera de evitar, lo mejor es equivocarte en la formación y en la simulación, no equivocarte en la realidad, que también puede pasar porque al final estamos trabajando con mucha presión, no somos máquinas y hay fallos, por supuesto que hay fallos. Pero es verdad que hay que minimizar esos fallos y eso lo hace la formación y la experiencia, ¿no? Y el trabajo en equipo te ayuda muchísimo. Eso que lo has dicho y me ha gustado porque, claro, a lo mejor podéis bloquearos porque, como bien dices, no sois máquinas, pero ahí está el equipo para a lo mejor darte, Juan Carlos. Sí, que te reconduce un poco. Con los años te vas como mecanizando realmente un poco. Y si no tienes todavía, no has vivido ese tiempo y te toca enfrentarte a una emergencia real, pero no tienes todavía casi experiencia. ¿Cómo son esas primeras veces? Pues la verdad que esas primeras veces son terroríficas. Te tiembla todo. Es verdad que en el momento te lanza y ya está, porque hay que actuar. Y realmente tenemos una carrera en general, o la formación que recibimos es bastante completa a nivel teórico. También se hacen muchas prácticas, se hacen cada vez más simulaciones, pero el cambio a la realidad suele ser dura. Y es muy importante pues que el trabajo en equipo, salvo que estés en un sitio solo, que al final actúa un poco por esto, supervivencia casi, que no debería ser, porque para eso tenemos los conocimientos y debemos tener las habilidades. Pero yo, por ejemplo, mis primeras veces fue gracias al equipo, ¿no? Es decir, yo siempre recordaré mi primera parada cardiorrespiratoria, que además fue, que siempre me gusta decirlo, que en los cursos, digo, la parada que te estoy explicando aquí es muy difícil es muy bonita, porque es muñeco, ¿qué tal? Pero las paradas no son bonitas, ¿no? Hay sangre, hay vómito, hay olores. Y mi primera parada fue muy, muy gore, mucha sangre, mucho tal. Y O sea, cuéntanos si te apetece. bueno, fue una hemorragia digestiva, que suelen ser muy escabrosas, ¿no? Porque al final es como una fuente casi. Y entonces cuando tú estás haciendo las compresiones torácicas, pues está saliendo sangre. Cuando tú estás ventilando, está saliendo sangre. Y era mucho estrés, ¿no? Yo recuerdo que lo bueno es que era en el hospital, que éramos varios. Estaba bien, los profesionales principales que estaban llevando la situación llevaban tiempo, rodaje, estaban bien organizados, y eso era lo bueno de trabajar así, ¿no? Que te van, en parte, te van permitiendo formar parte de esa situación, tú ya vas interiorizando, te van dirigiendo, por eso también es muy importante el liderazgo, ¿no? De a esto, a lo otro. Entonces tú al final estás haciendo pequeñas intervenciones que tú ya vas interiorizando, como conducir, ¿no? Y al final, pues, ya luego sí que fluye, ¿no? No me lo puedo, no me lo quiero imaginar, pero quiero seguir con estas primeras veces, porque has dicho simulación. ¿Qué es la simulación? ¿Cómo se entrena todas estas situaciones de emergencia y urgencia? A ver, es cierto que cada vez se está avanzando más en este tema, por eso es verdad que la simulación, cada vez los centros educativos están ya teniendo laboratorios enteros de, bueno, salas enteras de simulación, y esto hace que bueno, te va desde enseñarte pequeñas técnicas de cómo canalizar una vía o sacar sangre o poner una inyección, a cómo manejarte en un contexto concreto, en un parto, por ejemplo. Y hay salas que ya las propias universidades tienen de simulación que recrean, por ejemplo, una habitación de un propio hospital o una casa. Y entonces, y desde fuera estamos viendo a través de un cristal cómo actúan, estamos manejando diferentes herramientas para que el muñeco o el simulador pues tosa, vomite, o hay actores reales, ¿no? Y eso les da pues esa experiencia y esas habilidades de enfrentarse a situaciones pues muy, muy cercanas a la realidad, que luego hace que cuando te enfrentas a la realidad pues tengas recursos y te acuerdes, ¿no? Y digas, hostia, pues esto era así, o esto lo solucioné así, que antiguamente no era tan así, porque yo me acuerdo que en primero de enfermería, cuando yo hice enfermería, lo primero que nos decían era,
Allí no había muñecos que no eran como los de ahora, ya te puedo decir. Y- pero sí que el enfermero te decía, esta la hago yo y el resto de sangre la sacas tú. Aprendíamos así, no había simulación, era directamente a la realidad. Y es verdad, pues bueno, pues lo típico, sacarte sangre la primera vez, pues te tiembla, tienes que controlarte el brazo para que no te tiemble. Pero hablas de sacar sangre no como cuando vamos nosotros a hacernos un análisis. Sí, sí, sí. Eso. Yo es que Eso, cuando me eso. toca alguien novato, yo digo, no. Pues hay que aprender, pero es verdad que ahora, gracias a la simulación, pues cuando tú ya vas a dar ese paso, tú ya has sacado sangre en un simulador, en otras situaciones que ya te dan cierta habilidad, ¿no? Claro, la gente puede pensar. En una simulación, bueno, la verdad es que os lo curráis mucho manejando al niño. Yo es que me imagino al niño del exorcista casi levantándose de la cama como vomitando. Pero me imagino que es que ese tipo de cosas incluso ocurren. Pero tú me hablabas el otro día de la primera vez que viste una pierna amputada. Eso en simulación, tú, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo simulas para que realmente la persona... Claro. A ver, yo siempre digo que la realidad siempre supera a la ficción. Tú puedes ver películas, yo he visto tantas cosas en urgencia que digo, yo es que esto ni en las películas. Entonces, al final, porque claro, le das el contexto de lo que estás viendo, pero luego sabe que es real y tú dices, es que no puede ser verdad que esté pasando esto, ¿no? De situaciones extremas. Entonces, cuando hacemos simulación, se trabaja mucho, además de la técnica, que sí, que tú puedes tener el objetivo de que tú aprendas a hacer a poner un torniquete, o tú aprendas a sacar sangre, o tú aprendas a hacer una RCP bien. Pero lo más difícil de muchas veces de la realidad es el entorno, la situación, el impacto, ¿no? Que es lo que te decía, que tú una parada cardiorrespiratoria, pues no es en la teoría es muy bonita, pues bueno, un muñeco, no sé qué, pero en la realidad es más fea. O hay una situación, hay una parada y ahora te encuentras, por ejemplo, yo cuando hago una simulación, ¿no? ¿Puedo sacar cositas? Por favor. Hago una Bueno, a lo simulación. mejor habría que avisar de que a lo Bueno, mejor... si hay algún corazoncito más sensible, es de mentira, no es algo real, ¿vale? Son pequeñas simulaciones o objetos que podemos utilizar para caracterizar la situación, ¿no? Para meter en contexto. Entonces yo a lo mejor pues pongo un caso de una persona que ha sido atropellada o que estaba trabajando. Depende también, a veces adapto el curso a la formación al escenario donde estemos, ¿no? Y ahora, por ejemplo, hace poco he dado clase en un centro de aeronáutica, ¿no? De que hay avionetas y tal. Pues una de las opciones que yo, analizando el escenario, puede pasar es que una hélice te corte un brazo. Pues pongo un caso, ¿no? Y a lo mejor, pues, dejo en el escenario pues, una persona allí, como si estuviera sangrando y tal, y una mano, así. Claro, cuando tú no te lo esperas, cuando tú llegas al escenario y te encuentras eso, pues hay personas que se quedan bloqueadas, porque es verdad que nosotros somos sanitarios, pero cuando le pones un caso así a un no sanitario, se queda un poco bloqueado con la mano, ¿no? O la situación, el sangrado. O, por ejemplo, ¿no? Explicamos, si hay un objeto incrustado o hincado y tal, no hay que sacarlo. ¿Por qué? Pues porque cuando tú sacas el objeto, si no está en un quirófano y hay un sangrado, hay una afectación dentro, pues puede ser que se produzca una situación peor, ¿no? Y tenemos, pues bueno, pues un simulador que tú pones a la víctima, lo puedes poner muy bonito, hay opciones, puede ser más cutre y menos cutre, ¿no? Pero siempre el impacto de ver y que sepa ver cómo lo maneja la situación, pues una persona con un cuchillo, que normalmente, si ves este tubito, por aquí podemos conectar para que haya sangre real, ¿no? Entonces, pues está sangrando, ¿no? Entonces, pues la persona debe de hacerlo bien, pues le estás evaluando en cierta medida y le estás dando la opción de que sepas tú como evaluador si sabes manejar la situación, pero tú como estudiante o como alumno, recordar que es verdad que si hay un objeto enclavado, no hay que sacarlo, sino que hay que asegurarlo, hay que comprimir, hay que controlar la hemorragia y así. Lo quito de la cámara, ¿no? Por si... Bueno, a mí no me molesta, pero bueno, por si acaso hay alguien que sí. Estabas diciendo ahí antes las simulaciones y estos casos en los que te puedes bloquear o no.
dan realmente más, imagino que habrá de todo, ¿no? Pero dan más seguridad a la persona de decir, bueno, pues estoy adquiriendo las herramientas, ya sé cómo actuar, o te puede dar incluso generar inseguridad si no te ves a ti mismo o misma gestionando en todos los sentidos de la gestión humana en la situación, como se supone que tienes que hacerlo. A ver, lo bueno es que la simulación, siempre lo decimos, es un entorno seguro. Es decir, tú estás aquí para aprender, tú tienes que equivocarte aquí. Aquí es el momento donde te puedes equivocar, donde podemos resolver tus dudas, donde cualquier inseguridad que tenga, pues la podemos intentar resolver. Entonces, siempre se dice eso, ¿no? Aquí es el sitio para equivocarte y no te sientas mal por equivocarte. Luego, en la realidad, es cuando no nos podemos equivocar. Y en la mayoría de los casos es positivo, es decir, porque es como, siempre pongo el ejemplo, pero son realmente los maestros de la simulación. Un piloto de vuelo, para llegar a un vuelo real, lleva cientos de horas de simulación, recreando situaciones desde más simple a más complejas, y cuando ya tienen esa destreza y cuando pasan a la realidad. Pues esto debería ser igual, ¿no? Es decir, cuantas más horas dedica a la simulación, también siempre te he dicho eso de que la realidad supera la ficción, pero los que hacemos simulación o ponemos casos prácticos, siempre intentamos lo peor. Es decir, bueno, a ver, desde el principio a lo mejor más simple para que no te agobie, pero conforme vas teniendo más destreza, poner situaciones muy locas, porque al final así, pues cuando tú te vas a lo peor, luego la realidad a lo mejor es más concreta y tú ya te vas a, hostia, esto, ¿te acuerdas del caso este que vimos? Venga, pues esto es parecido a esto, o esto es lo que pasó. Y además te está dando, no solo a ti, sino te está enseñando a trabajar en equipo, cómo comunicarte, y eso es muy importante. Te iba a preguntar, de hecho, si entrenáis la comunicación. ¿Eso también se entrena? ¿Lo practicáis? En estos casos sí, es decir, en la simulación, en las formaciones se trabaja mucho la comunicación porque no trabajamos de forma individual, esto es trabajo en equipo y yo puedo ser un crack haciendo una cosa, pero si yo no me comunico con mi compañero, por eso a lo mejor no va a servir de nada. O mi compañero puede ser mejor intubando, pero si no me dice qué quiere, pues yo no lo voy a hacer el trabajo bien o no lo voy a hacer bien, ¿no? Entonces, cada vez se entrena más, pero luego, por desgracia, no se dedica todavía, creo yo, el tiempo necesario a ese fomento del trabajo en equipo, ¿no? Y esa comunicación. Es decir, en la realidad muchas veces tenemos un sistema de profesionales y tal que somos de diferentes sitios, muchos contratos, entonces no es siempre un equipo bien formado y consolidado, ¿no? Pero sí que es cierto que luego sí que nos formamos, por ejemplo, a la hora de tenemos mensajes, o hay que aprender a hacer la comunicación bien. Es decir, pues estoy trabajando en una situación de estrés, entonces siempre el líder, pues a lo mejor va a decir, ponle adrenalina, por ejemplo, ¿no? Entonces yo he entendido la orden, pero para que él también controle que yo la he entendido, le digo, cargo adrenalina, pongo adrenalina, y él va controlando. Y él le da a lo mejor la orden al otro compañero de que controle el tiempo. Pues 2 minutos, llevamos 2 minutos, él sabe que tiene que reevaluar. Y así, pues vamos haciendo como un doble check, diciéndolo en voz alta para que cada uno del equipo sepa un poco por dónde va cada uno y que estamos entendiendo las órdenes, ¿no? Entonces tenéis como códigos y claves y me gusta que tengáis ese tipo de comunicación, aunque luego dices que realmente no se lleva tal cual a cabo. Porque depende un poco del equipo, depende un poco del líder, depende un poco de la formación que tenga cada uno. Por eso yo abogo porque se hiciera formación sí o sí, periódicamente, y que los equipos estuvieran Periódicamente. formándose en equipo. Pues tampoco sirve, a ver, si es una formación específica para enfermería, pues vale. Si es una formación específica para medicina, vale. Pero deben de hacerse intervenciones o formaciones también conjuntas. ¿Por qué? Pues porque luego la realidad es la que es. No trabajamos solo enfermería o solo medicina, sino que tenemos que saber cómo relacionarnos, ¿no? ¿Y no se hacen en conjunto? ¿No hay? Hay algunas que sí, por ejemplo, reanimación, RCP y tal, pues sí, pero es verdad que, por ejemplo, RCP avanzada solo la hacemos enfermería y medicina, pero no tenemos en cuenta a los TCAE, por ejemplo. No tenemos en cuenta, ¿no?, que no participan, no se les ofrece esa formación y debería, ¿no?, porque son los que están con nosotros en esa RCP avanzada y así, ¿no? Desde tu punto de vista, con tu experiencia, ¿qué es más grave? ¿El fallo o el error en la simulación técnica, a nivel técnico o a nivel de la actitud?
Yo pienso que es mucho más peligroso o grave o peor la actitud. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un error haciendo una técnica, pero si tienes una actitud de no hablar o de obcecarte en la situación o de no escuchar a tu compañero, esto al final está lastrando el trabajo de todo el equipo y al final recae sobre la persona sobre la que estás haciendo. Un error podemos cometerlo todo. Me he equivocado en esto, tal, pero necesitas el apoyo de tu equipo para solucionarlo y permitir a lo mejor pues que otro miembro del equipo lo haga, ¿no? Entonces, bueno, la actitud yo creo que es más peligrosa, equivocarse en la actitud y no ser capaz de mejorar eso, ¿no? Y este entrenamiento en simulación, no sé cómo llamarlo realmente, ¿ayuda a la hora de la verdad a saber tomar decisiones bajo presión absoluta? Sí, porque además lo bueno de la simulación no es solo el escenario en concreto, eso es una parte importante, por supuesto, porque es como estar reaccionando o, bueno, como estar respondiendo. Pero el tema de la simulación, para que sea verdaderamente fructífera, es el post. Es decir, normalmente se hace un escenario, se diseña un escenario, se diseña un objetivo, actúa, interviene y luego se analiza. Se analiza en conjunto. Porque cómo te has sentido, qué has visto, en qué has hecho bien, qué has hecho mal. Entonces eso hace que se piense todo, se analice todo bien y interiorice, pues esto no lo he hecho bien. Pues me he centrado mucho en esto y no he escuchado a mi compañero. Pues cada uno estábamos opinando y no he sido capaz de frenaros y decir, no, el líder hemos decidido que soy yo, tenéis que escucharme y acatar. Y así, ¿no? Entonces, en la parte de la simulación, el debriefing que se llama, esa parte después de análisis, es lo que te ayuda realmente a tú ir aprendiendo, analizando y mejorando pues, aquello es lo que no has hecho bien y potenciando aquello lo que sí que haces bien, ¿no? Está muy bien esa parte de trabajo reflexiva de qué es lo que he hecho bien, ¿no? ¿Qué se puede mejorar? Claro. ¿Se nota desde tu punto de vista, bueno, desde tu punto de vista y desde la realidad, se nota cuando en trabajo en equipo, sobre todo en emergencias, ahí en el campo de batalla, quién ha sido entrenado y quién no? ¿Quién realmente ha trabajado en esa simulación? Siempre después hay personas que son más habilidosas que otras, que parece que es algo innato, que se le da súper bien, pero sí que al final se nota el entrenamiento. Es decir, el cómo yo tenía un profesor, ¿no? Que siempre decía, da igual lo bueno que seas haciendo algo, porque puede ser el mejor sacando sangre, el mejor pinchando, pero luego si no te sabes relacionar, si no sabes, él decía, si no le caes bien a la gente, pues al final no te quieren, ¿sabes? Aunque te equivoques un poquito más, pero si le caes bien, mejor, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante esa parte, ¿no? Volviendo a la actitud, ¿no? Es decir, pues sí, me he formado, se me da bien pinchar, pero es que me he formado a lo mejor para poder empatizar en el equipo, para poder escuchar y ver los gestos, para poder adelantarme a la situación. Porque claro, es que en esta simulación no solamente se trabaja, entrena, simula bueno, nos lo estás diciendo, no solamente la emergencia en sí, la situación en la que hay que saber actuar, es ese trabajo en equipo. Se Claro, trabaja, aunque lo hagas tú por tu cuenta y luego te encuentres con otro equipo. O sea, que claro. no es Sí, el sí. que con el que hay. Sí, pero al final la formación debe de ser más o menos, si todos nos formáramos, más o menos igual. Si yo me encuentro con otro equipo que se está formando también en sabe simulación, pues va a estar mejor el escenario. También es lo que decía, volviendo un poco al escenario. Si tú me pones a mí, quiero saber si sabes hacer una RCP o si sabes atender un accidentado. Pero yo como instructor de simulación, quiero saber cómo responde ante la presión. Y entonces te voy a meter a 4 familiares que te van a estar ahí y no te dejan de trabajar. Entonces quiero saber cómo respondes en esa situación. Si alguien del equipo lo mandas a que controle a la familia, si le das bien la información, si pierdes los nervios, porque puede pasar, porque luego la realidad es un poco así. Juan Carlos, me voy a apuntar una pregunta nueva que te voy a hacer en el último pulso, que me lo has puesto en bandeja. Primero, antes de nada, quiero preguntarte, ¿quiénes conforman este equipo de
intervención y asistencia en emergencias? A ver, depende un poco de... Yo es verdad que he trabajado más a nivel intrahospitalario, también he hecho algo de extrahospitalario en la calle, ¿no? Y en nuestro sistema, pues generalmente lo van a componer a nivel extrahospitalario los técnicos de emergencia sanitaria, ¿vale? Que son, pues, tienen todos los que nos llevan y además están formando parte del equipo de movilización y movilización y un montón más de competencias que realizan dentro del equipo de intervención, el médico y el enfermero, ¿no? Eso actualmente son los equipos O sea, ¿son 3 extrahospitalarios. personas? 3 personas. Hay lugares donde van 2 técnicos, por ejemplo, y que viene muy bien, esas 2 manos más, con sus conocimientos, entonces son equipos de 4, pero, por ejemplo, en nuestra zona y tal, son equipos de 3, enfermeros, médicos y técnicos de emergencia sanitaria. También hay soporte vital avanzado enfermero, que se llama, que es una ambulancia que va un técnico y un enfermero. Hay ambulancia que va solo un técnico y un médico, pero bueno, en general esas 3 figuras son las que participan en la intervención. Luego a nivel hospitalario sí que sería más o menos, cambiaríamos la figura del técnico de emergencia sanitaria por el celador y el técnico en cuidados auxiliares de enfermería, y además pues eso, enfermero médico y ya luego personal de, por ejemplo, de laboratorio, de rayos, que ahí la intervención ya se va avanzando, ¿no? Pero claro, lo que viene siendo el equipo intrahospitalario serían, digamos que los fijos son 4, si no he entendido mal. Ahí es que depende de cómo se organice la unidad, pero normalmente en un crítico, por ejemplo, una emergencia real, solemos entrar 2 enfermeros, solíamos, por lo menos cuando yo estaba en urgencia éramos 2 enfermeros, un médico o 2, y luego era un par de auxiliares, éramos 5 o 6 personas. En un hospital había más manos, ¿no? También es verdad que se hacen como más intervenciones ya que en la calle, que al final lo que se hace es evaluar, estabilizar y transportar, ¿no? De forma segura. Vale, entonces, se nota mucho si hay, porque claro, es que de 3 a 8, por poner, es como, veo mucha diferencia, entonces no sé si se nota mucho cuando hay como poquita gente o cuando hay demasiada gente. Un caso y Claro. otro, ¿cómo se Se nota muchísimo y al final está investigado y escrito que la falta de personal aumenta la mortalidad, ¿no? de las personas, ¿no? Entonces, si faltan manos, porque muchas veces nuestro sistema está infradotado de personal, y siempre lo decimos, ¿no? Se nota en la asistencia, en la demora, en la atención, en el tiempo bueno, que se está interviniendo, y, y eso al final pues recae sobre la gente. Yo siempre digo, hay equipos que, por ejemplo, en la ambulancia están muy bien coordinados y con 3 fluye todo muy bien, eso se ve súper bien. Existen herramientas para, si es otra situación un poco más grande, llegue otro equipo, refuerce, pero también existe lo contrario, que yo lo he vivido muchas veces, ¿no? Está en el hospital, haber una parada, una situación así crítica y haber mucha gente. Y eso a veces te estorba, porque hay mucho... Y sobre todo si no hay volvemos a la palabra líder, si no hay un adecuado líder que controle, porque al final tú estás bajo mucha presión, tú estás pendiente de lo que te están diciendo y lo que tú tienes que hacer, y si hay muchas voces te están estorbando, si te están ordenando de forma descontrolada, puedes haber un aumento de las posibilidades de que te equivoques, ¿no? y ahí qué se puede hacer cuando hay overbooking de... Pues ahí sí, normalmente, a ver, yo muchas veces me paro y digo, ¿me estáis volviendo loco? Así, lo digo. Quien no sea estrictamente participando en esta situación, o que se vaya o que se calle, porque estamos trabajando y hay veces que te tienes que poner serio. Entonces, normalmente eso lo hace el líder dice, quien quiera aportar algo, que me lo diga a mí, pero el equipo le mando yo, Muy ¿vale? bien. Y en toda esta vorágine de gente, ¿cómo os coordináis? ¿Cómo os integráis médicos, enfermeros, técnicos, celadores? Ya no sé quién más hay, pues los de rayos. Por un lado es muy importante estar entrenado, tenéis muy claro los roles, es decir, cuando hay yo qué sé, un crítico, pues dice, yo me voy a encargar de la vía aérea, tú encárgate de la medicación y yo me encargo de la monitorización, del resto de cosas, o de apuntar, que también es muy importante, ¿no? Entonces, tú te defines tu rol y lo vas haciendo, e ¿Tú te intenta eso. defines el tuyo o te lo define el líder? ¿O no? Normalmente se suele
adelantar. Es decir, viene un crítico y tal y dice, venga, yo me encargo de la vía aérea, venga, yo me encargo de la medicación y yo me encargo. Pero si no está organizado, el líder sí que puede decir, tú ponte con esto, contrólame el tiempo, contrólame la medicación y tú ponte con lo otro, contrólame esto, contrólame lo otro. Muy bien. Y liderazgo. ¿Cuán importante puede ser un líder? ¿Cuántos tipos de liderazgo se pueden ver en emergencias? ¿Cuál funciona mejor? Es que tengo tantas preguntas. El liderazgo al final es la persona que organiza un poco eso, ¿no? Que está organizando para que no sea un descontrol. Si falta un líder en una situación de mucho estrés, en la que cada uno hace pues lo que ve oportuno, porque puede ser que tú consideres, eso lo veo mucho cuando hay un paciente accidentado, por ejemplo, un politrauma, ¿no? Llegan los traumatólogos, ellos son traumatólogos y van a la fractura. Llega el cirujano y yo quiero ver el abdomen. Llega el otro y quiero ver los otros. Y tiene que haber un líder que diga, no, lo prioritario que es. Porque da igual que tenga una fractura de la cadera. Si el paciente no respira, no vas a operar la cadera. Hay que priorizar. Entonces, un poco quien organiza, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de liderazgo, se definen, vamos a ver muchos, ¿no? También depende de la situación, depende del equipo. Hay algunos líderes que bueno, que son autoritarios, o autocráticos que se llama, que es directivo, que eso, suele ser más común en una situación como una parada, que él dirige, haz esto y tú lo haces. Entonces, bueno, fluye, porque es verdad que no... Todo es como más centrado en la intervención puntual, ¿no? Es decir, haz esto, haz lo otro, haz esto. Bueno, tú trabajas, si tiene bien las cosas claras y sabe lo que hace, pues bien. El problema es cuando tú te das cuenta que no se está llevando bien la situación, no acepta que le des tu opinión, puede haber conflicto en el equipo, ¿no? Luego está el democrático, que ese, bueno, pues ese tiene una parte positiva que escucha, es decir, permite que se tomen decisiones en equipo, pero suelen ser para situaciones que no son tan de emergencia, ¿no? Yo, por ejemplo, el otro hace no mucho le hicieron un cateterismo a mi padre, ¿no? Y yo estaba dentro de la sala donde viendo cómo se lo hacían, ¿no? Y era un tipo de liderazgo así porque estaba muy guay, porque estaba el médico que estaba haciendo la intervención y fuera estaban otros médicos viendo la intervención y ellos se iban hablando. Y el que dirigía realmente, preguntaba si le reafirmaba si lo estaba haciendo bien o si iba por buen camino. Era así, bastante llevadero, pero no era para una emergencia, ¿no? Luego está ese liderazgo que es delegativo, ¿no? Que ya delega en su equipo porque confía en él. Yo estoy fuera, estoy bien, dejo que vosotros fluyáis, porque suelen ser en situaciones que el equipo funciona bien, sabe lo que tiene que hacer y yo estoy aquí para que si queréis me consultáis, pero yo eso. Y luego está el evitativo. Hay un tipo de líder que no quiere ser líder, que intenta evitarlo porque no maneja la situación, porque es inseguro, porque le ha tocado, porque es el médico y está muy jerarquizada la situación. Y suele ser más conflictivo, ¿no? Luego está el que es el inspiracional, ese que ya está en un equipo muy formado, que busca la excelencia, oye, equipo, qué bien lo estamos haciendo, y si hacemos esto, y ese está muy guay, pero ese ya es en equipo muy, muy consolidado. ¿Y en una emergencia? Si es un equipo, yo estaba en situaciones de todo tipo, es decir, con líderes que evitaban la situación, líderes autocráticos que eran unos dictadores y que y encima se equivocaban o no lo estaban haciendo bien y es un desastre porque esas inseguridades que a veces tienen las suplen pues alzando la voz o exigiendo cosas o intentando hacer ellos no delegando, y eso al final es un desastre. Es un desastre y estamos hablando de que no estamos en una fábrica llenando cajas de patatas, ¿no? Sino que estamos hablando de vidas, ¿no? Y eso al final, si tú eres inseguro y te muestras con una actitud negativa, me pones nervioso a mí. Y a lo mejor yo me equivoco y no puedo coger bien la vía. Y ya me pongo nervioso y como una cascada ahí que va pasando, ¿no? ¿Siempre el líder es el médico? No, no tiene por qué. A ver,
En emergencia, si el equipo está bien consolidado y se conocen y se sabe, es verdad que por norma general suele ser el médico. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final es el responsable en parte de la intervención, luego cada uno es responsable de sus competencias, ¿no? Pero sí que puede ocurrir que delegue. Es decir, Juanca, yo he estado en situaciones de parada que el médico sabía perfectamente que los que estábamos allí manejábamos la situación bien y decía, venga, Juanca, encárgate tú de esto y ya está, y tú vas manejando. O da tú la mala noticia porque estás formado en esto y tal. Se puede delegar, ¿no? Entiendo que las que funcionan mejor depende un poco también del caso. Ujú. Sí. Luego, bueno, lo confirmamos. Si hay cierta flexibilidad, teniendo en cuenta que hay una vida humana que depende de vuestro hacer. A ver, hay una jerarquía, pero realmente debería de ser por conocimiento. Es decir, si yo estoy más formado que tú, aunque sea enfermero, y tú lo sabes, tú deberías de tener el suficiente aceptación de decir, llévalo tú, porque lo que queremos es salvar vidas, no demostrar que yo soy el que más gana, ¿no? Entonces debería de ser menos ego y más formación. Al final es verdad que suele ser que un especialista en tal pues tenga mucha formación, pero luego es verdad que hay situaciones bueno, no, que hay que tener menos ego, ¿no? Y luego también hay equipos que no hay médico, por ejemplo, pues bueno, pues si la situación esa, el enfermero dirige, no pasa nada. O si es una situación en la que hay que inmovilizar a la persona, hay que hacer intervenciones que yo a lo mejor no manejo como maneja el técnico de emergencia, pues él lidera la intervención. Porque es que al final el fin es que esto no va de ego, tiene que ser que salga bien para salvar esa vida, ¿no? Pero siempre tiene que haber un líder, siempre Debe de tiene que haberlo, haber sí, un si no, un líder. desastre. Me quiero poner un poquito más sentimental ahora, porque en todo este tipo de situaciones y el líder que toma decisiones, bueno, la gestión, cuando hay errores, ¿cómo se vive cuando una emergencia no sale bien? A ver, yo parto siempre, y muchas veces me pregunta la gente nueva que cómo lo lleva. Yo siempre digo que mientras que una persona normal va a ver fallecer 2, 3, 4 personas en su vida, porque es lo normal, pues ve a tu abuelo, algún día a tus padres, ve a algún tío y tal. Nosotros vemos a cientos de personas de morirse, la verdad. Yo he visto a muchísima gente fallecer. Y algunos te tocan más la patata que otros, por supuesto, pero yo siempre me quedo con la buena sensación de que hemos hecho todo lo posible y todo lo que estaba en nuestros medios y en nuestras manos por intentar dar una oportunidad a esa persona y que si no ha podido ser era porque no podía ser y encima, cuando ya no puede ser, a veces ayudamos a que esos últimos momentos sean los más dignos posibles, que no haya sufrimiento, que pueda estar o intentemos estar acompañados de sus familiares. Entonces, bueno, al final me quedo con esa sensación de intentar eso, ¿no? De hacerlo lo mejor posible y que, por supuesto, siempre no va a salir bien. ¿Qué errores de coordinación de equipo se pueden cometer, se suelen cometer o no deberían de cometerse a la hora de salvar vidas? Pues por un lado, inseguridad, es decir, que no haya, que la persona que está liderando o que debería de liderar esté inseguro y lo transmita, que no haya comunicación en el equipo y al final des por hecho cosas a ver, que estamos trabajando, tienes que pedirme o preguntarme y al final y tiene que fluir, ¿no? Es verdad que si es una situación muy crítica, es lo que hemos visto antes, ¿no? El líder autocrático pues va a dirigirte a esto, a esto y a esto. Pero luego hay situaciones que tenemos que hablar. Entonces muchos de los errores que ocurren son por no escuchar y por falta de comunicación, ¿no? Entonces pues se retrasa algo, oye, no le puedo coger la vía. ¿Quieres que le coja una intraósea? Oye, no puedo hacer esto. O, oye, ¿qué te parece si hacemos lo otro? Entonces suelen ser errores porque no hay una adecuada comunicación y no se solicitan a lo mejor los recursos adecuados. He dicho que normalmente estás solo, no estás como en el hospital, pero sí que, oye, pues llama al centro coordinador y pregunta o pide un recurso extra, ¿no? ¿El recurso extra era esa unidad con enfermero y técnico? Puede ser, si a lo mejor estás en un enfermero y técnico solo, pues que venga un médico,
Pues oye, me hace falta un equipo que venga una UBI con el médico. Cuando, cuando no conseguís vuestro objetivo y propósito, ¿cómo se lleva cuando una emergencia no sale? Pues, a ver, es duro. Es decir, yo siempre he vivido situaciones a lo mejor en el momento no, pero eso que sales de la intervención y te tiemblan las piernas, por decir, buah, vaya situación hemos vivido, se te saltan las lágrimas, ¿no? Es decir, pues que no es fácil ver sufrir a nadie, eso nadie te enseña, no es fácil ver fallecer a nadie, sobre todo cuando no es algo esperado, o no es fácil las situaciones que se quedan en las casas, ¿no? Por ejemplo, en la familia. Eh, mm, Se pasa mal, ¿no? Y yo tengo muchos recuerdos, que muchas veces me pregunta la gente, ¿qué es lo más duro que has visto? ¿O qué es lo más fuerte que has visto? Y no es ni la sangre, ni la pierna amputada, ni es las situaciones de la familia o esas preguntas que te hace el paciente, ¿no? De ¿me voy a morir? O, o no sé, hay contextos que son brutales. Y eso al final se pasa mal, claro, se pasa mal. Tenéis, o sea, a ver, ¿tenéis ayuda, apoyo o formación psicológica porque es que es muy fuerte, por mucho que no sois máquinas, pero estáis hechos de otra pasta. No todo el mundo podría tener esa situación diaria constantemente. No tenemos formación o no tenemos ese soporte, ¿verdad? Que cuando fue, por ejemplo, el COVID se ofrecía y tal, pero realmente no tenemos deberíamos, por supuesto, pero no lo tenemos, salvo cuando hay una situación muy traumática, que sí que se ofrecen, pues, apoyo psicológico, pues, o bien del colegio de psicólogos o de equipos de emergencia. O te la tienes que buscar tú la formación, ¿no? Yo me acuerdo que yo hice en su día un máster de counseling e intervención en urgencia, emergencia y catástrofe que era enfocado precisamente a ese apoyo psicológico y enfocado a las víctimas, pero que también te ayudaba mucho a tú entender qué te pasa, ¿no? Es decir, pues cómo gestionar mejor una situación traumática, porque al final somos una de las profesiones que más depresión, estrés postraumático y otra patología de salud mental que tenemos, ¿no? Por lo que vemos, porque al final no somos, es que no somos piedras, ¿no? Estamos viendo el sufrimiento de los demás y aunque nos quedemos con la cosa de que nosotros estamos ahí para ayudar e intentar mejorar mucho la situación de la persona, eh, duele, ¿no? Y otra cosa que se me ha quedado ahí cuando los familiares bueno, les veis rotos, o la víctima, por llamarle de paciente, víctima, porque a lo mejor va a fallecer y os pregunta si se va a morir, ahí, ¿cómo, qué contestáis? ¿Cómo lo lleváis? O sea, me parece brutal. A ver, tú no le dices a una persona que sabes que se va a morir, te vas a morir, ¿no? Sí que le transmites que estás haciendo todo lo posible para que esté bien y que cualquier cosa que necesite, si tiene dolor, si tiene cualquier cosa, pues que te lo diga para tú aliviarle. Y a la familia, pues igual, es decir, la familia tiene que tener tenemos que tener como familiares la percepción de que se está haciendo todo lo posible en ese momento por mejorar la situación, ¿no? Has dicho también que a veces se os escapan las lágrimas. ¿Se llora mucho? ¿Lloráis mucho? ¿O menos, o sea, más de lo que se piensa o menos de lo que se piensa? Bueno, no sé lo que es normal para ti, de que sea mucho o poco. Yo soy lloroncillo. Bueno, no llorón pero a mí se me saltan mucho las lágrimas porque empatizo mucho con la gente y con la familia. Mira, hace poco me pasó, era un paciente que me tocó llevar varios días y el hombre, bueno, en la UCI, cuando llevan allí muchos días, pues lo típico, ¿no? Pues ya te vas deteriorando, empieza a tener barba, y claro, no tenemos servicio de barbero Pero yo siempre me acuerdo de mi padre, que siempre me decía, si yo me pongo mal alguna vez, por favor, afeítame. Entonces yo a todos los hombres que llevo durante un tiempo y veo ya, yo los afeito, siempre.
Y el otro día me acuerdo que afeité, y claro, el hombre tenía perilla, yo decía, no le voy a quitar, le hice la perilla, se la arreglé, pues porque pude, ¿no? Tenía un hueco, pues hice todo lo que tenía que hacer y digo, mira, te voy a afeitar, no sé. Bueno, el hombre estaba intubado, pero yo le hablaba y le contaba, te bien. Y cuando llegó el hijo me dio un abrazo porque me dice, no sabes lo presumido que es y no sabes lo que le gustaría que no, lo hubiéramos afeitado, ¿no? Y recuerdo que ese hombre se iba a fallecer al día siguiente porque ya no se podía hacer nada, ya se había hablado con la familia. Y a mí reconozco que cuando él me abrazó el hijo me saltaron las lágrimas fuertes, ¿eh? Tuve que aguantar, pero se me saltaron. Son muchas cosas. Vamos a, no me quiero regodear más en este momento porque es muy triste. Vamos a irnos a la divulgación sanitaria, ¿vale? Vamos a acabar con un poco más de... Porque tú haces una labor sanitaria muy, muy importante y hay muchísimos sanitarios que la hacen y os animo a todos los sanitarios a que la hagáis. Me parece un trabajo fundamental, realmente. Lo primero que quería preguntarte, así que parece un poco como tontería, pero yo creo que no es tanto, es que si la divulgación sanitaria en redes sociales, tan como es, si salva vidas fuera del hospital. Yo estoy convencido de que sí, porque además me han pasado situaciones que me lo demuestran. Por un lado, como tú dices, las redes sociales, pues bueno, yo creo que todos deberíamos, o la mayoría, o debe de haber profesionales sanitarios que estén en redes. ¿Por qué? Pues porque en redes está todo el mundo. Y necesitamos que haya gente que hable de algunos temas que sean profesionales. Es decir, porque hoy en día puede opinar cualquiera, ¿no? Y nosotros estamos ahí precisamente pues, para compartir los conocimientos y divulgar lo que hacemos y lo que hay que hacer, ¿no? ¿Por qué? Pues porque así enseñamos también a la gente, ¿no? Yo siempre digo bueno, yo como enfermero, nosotros nos encargamos de cuidar, de estar de cuidado de la gente y nosotros tenemos que cuidar donde haya gente. Y hoy en día la gente está en las redes, pues tenemos que cuidar también en las redes. Y gracias a esa divulgación, pues bueno, que fue como un hobby que empecé a contar pues anécdotas, curiosidades de mi día a día, por intentar compartirlo con otros compañeros o gente que estaba empezando, para que no viviera a lo mejor situaciones, errores que yo había vivido. Y la verdad que ahí me empecé a ver que eso empezaron a eclosionar las redes y fue bastante bien. Y gracias a eso, pues bueno, pues hoy estoy aquí contigo, por ejemplo, gracias a esa divulgación, y a lo mejor alguien de los que nos está viendo, pues le pica y se forma en primeros auxilios y puede que llegue a salvar una vida. Gracias a las redes, pues yo empecé a dar formación, pues ya al final no dejan de ser un escaparate y te llaman, oye, pues nos gustaría que dieras un curso de primeros auxilios aquí y tal. Y a mí, por ejemplo, hace poco yo di, gracias a todo esto, clase en la Academia de Policía Local de Marbella, y le doy la parte sanitaria, ¿no? A los futuros policías, ¿no? Y le hago le insisto mucho en la importancia de la RCP, de saber utilizar el desfibrilador automático. Y no hace mucho me escribió, ya me han dicho varias veces, pero me escribió uno de ellos y me dice, Juanca, el otro día estuve en una persona inconsciente, estaban paradas, inicié la reanimación cardiopulmonar, utilicé el DESA y quería darte las gracias porque insististe tanto en que cualquiera puede utilizarlo y en lo importante que es, que al final esa persona sobrevivió y salió en las noticias y tal. Entonces pues verá que la labor fue suya, ¿no? Pero esa influencia, ese aprendizaje que yo le pude transmitir, pues mira, a lo mejor ha salvado una vida, ¿no? Pues recuerdo que ahora nos va a enseñar cositas de cómo actuar porque nosotros Estás queremos... creando mucha expectativa después, ¿eh? Bueno, pues ahora improvisas algo, no, no. No, pero sí, pues yo quiero también, o sea, ojalá no me tenga que encontrar ninguna situación así, pero si me la encuentro, quiero poder ayudar y saber. Quiero rescatar lo que habíamos hablado en un principio de esta educación en los colegios, que cada vez soy más ferviente creyente de hay que incluir en los coles este tipo de educación, pero vamos, no como una charla eventual, sino como una asignatura y que además se fuera actualizando. Bueno, me imagino que estarás súper de acuerdo, pero ¿qué tipo de enseñanzas o qué deberíamos de enseñar en los coles? Pues a ver, estoy totalmente de acuerdo contigo porque al final estamos enseñando a salvar vidas
bueno, el mensaje que espero que haya quedado claro aquí es que desde el principio todos tenemos una parte fundamental en cómo intervenir y en poder aumentar las posibilidades de que alguien sobreviva y sin olvidarnos de que quizá algún día seamos nosotros los que necesitemos que la gente nos ayude. Entonces, cuanto más gente haya formada, pues mejor. Y luego desde el colegio, que exista un programa educativo bien definido, adaptado a cada etapa, porque no es lo mismo dar formación en primer auxilio a niños de 3, 4 años, que luego darlo a adolescentes, que luego darlo en periodo universitario, por ejemplo. Pero sí que creo que debe de ser periódico. ¿Por qué? Pues porque nosotros mismos, a nosotros se nos pide, por ejemplo yo, ¿no? Cada 2 años tenemos que hacer el curso de soporte vital avanzado. ¿Por qué? Pues porque hay cambio, hay que entrenar, hay que refrescar conocimientos. Entonces, si a ti te doy un curso de primer auxilio en preescolar, pues luego de adolescente tú ya no te acuerdas. Pero si que cada cierto tiempo se hacen charlas adaptadas, pues mira, pues algo tan fácil como a un niño de 3 años enseñarle que tiene que llamar, saber dónde vive y llamar al 112 y a lo mejor pues poner de ladito a su madre hasta que llegue la ambulancia, pues eso ya es mucho. Luego cuando tengan 6 años, pues yo ya puedo incrementar, es decir, si tu amiguito se está atragantando, pues a esto y a esto. Si tienes un corte, pues a esto y lo otro. Entonces, creo que sería un programa educativo que daría para mucho y que encima habría una educación de la población en sanidad que tanto necesitamos y que antiguamente la gente sí tenía más conocimiento en primer auxilio que actualmente. Ahora es todo, que tú lo has dicho al principio, ¿no? Ya como que lo delegamos todo esto lo tiene que hacer el sanitario. Sí, pero el sanitario a lo mejor tarda 1 hora en llegar. Y si tú tienes un corte, pues tápatelo. O si te has quemado, pues mete la zona quemada debajo del grifo, que se enfríe y que no vaya a peor la quemadura, ¿no? Por ejemplo. Me parece fundamental, por favor. Yo quiero ¿dónde hay que firmar? ¿Qué hay que hacer para que en los coles, y además es que me gusta en preescolar, luego en primero o en segundo, luego tal, Claro, cada cada cierto cierto, tiempo. me ha gustado. Yo iría a todos, aunque sea desde preescolar. Queremos ser como ese policía, para empezar. Bueno, que sabía, ¿no? Esto de aquí, ¿qué es? Habrá gente que no lo sepa. Bueno, voy a acercar para que lo veáis. Esto es un DESA, un desfibrilador semiautomático, que siempre me gusta, bueno, cuando en los cursos que doy, esto, aunque tengamos esto, si no sabemos cómo actuar, es como el que tiene allí una radio puesta, no sirve de nada. Entonces, lo primero es identificar, como te he dicho, que sea seguro, llamar a emergencia y decir dónde estamos, detectar que una persona no respira y ahí voy a tener que hacer, pues eso que vemos muchas veces, ¿no? Las compresiones torácicas, que se hacen a un ritmo de 100, 120 por minuto. Bueno, y esto es lo que enseño, que muchas veces la gente le tiene mucho miedo. Este es de formación, pero es muy similar a los que vemos en la realidad, ¿no? Veis, cada cierto tiempo hay como una cabina con un dispositivo, una cruz, un corazón con un rayo en verde que identifica que hay un DESA. ¿Qué es un DESA? Un DESA es un dispositivo que está pensado para que todos lo utilicemos, que en este caso, pues de formación, no te va, es seguro, no te va a dar nunca una descarga si no la necesitas, no es como un enchufe, ¿vale? Y lo que tiene son 2 botones, que lo veis aquí. Un botón de encendido, que cuando lo enciendes, tú vas a estar haciendo las compresiones torácicas, ¿no? Alguien lo trae y le dice, venga, enciéndelo. Y esto te va a decir. Retire la ropa del pecho del paciente. Enchufe el conector de los electrodos junto a la luz intermitente. Te va a encender una luz, que tú lo ves claramente. El conector es, pues, esto. Y esto, pues Aplique los electrodos al pecho desnudo del paciente exactamente como se muestra en los mismos. te va a decir. Los electrodos no deben estar en contacto con la ropa ni entre sí. Te lo explica todo. Y esto, pero claro, por ejemplo, yo aquí ya diría yo, bueno, claro, se despega de aquí. Claro, se despega, tú lo pegas en el pecho de la persona, pues bien aquí debajo de la clavícula y aquí debajo de la sila, y tú de mientras estás haciendo las compresiones torácicas. Aléjese del paciente. Hasta que te dice, no toca. Analizando el ritmo cardíaco. Él ya está haciendo su trabajo, que es para lo que le pagan. Choque recomendado. Y te dice, hay que dar un choque. ¿Un choque es? El botón. Se ha encendido el rayito y ahí pulse el botón naranja intermitente ahora. Le tienes que decir, nadie toca, ahí sí es cuando le decimos, nadie toca a la persona. Y
Choque administrado. Pero esto no da descarga. Esto no. Inicie la RCP. Porque es de mentira, ¿no? Y tú Es sigues. seguro tocar al paciente. Ahora es seguro tocar al paciente. Y además, tú a este ritmo estás haciendo las compresiones. Esto cada 2 minutos para y vuelve a analizar si es necesario volver a usarse o no. Pero tú sigues trabajando, tú sigues haciendo las compresiones, si haces boca a boca, pero bueno, se acepta que se hagan solo compresiones. Y es algo muy sencillo, es seguro que todos deberíamos de en algún momento 30 segundos poder para el utilizar. próximo análisis. Bueno, lo voy a apagar que si no, nos roba protagonismo esto. Y luego otras situaciones que salvan vidas y que vemos a diario, pues en el adulto las compresiones torácicas hay que hacer fuerza. No tengo aquí el simulador y si no lo enseñaría, pero por ejemplo una situación muy típica es el atragantamiento, ¿no? Hemos visto muchas situaciones, pues por ejemplo de un bebé, pues a lo mejor por desgracia todos los años salen situaciones de que un bebé se atraganta y fallece, ¿no? Porque no ha comido un juguetito, porque estaba comiendo uva, ¿no? Uno de los casos que recuerdo. Y muchas veces los padres o la persona que está no sabe cómo actuar, o actúa como reacción, ¿no? Como lo que tú me contabas, ¿no? Lo típico es, lo pongo boca abajo y lo zarandeo. Bueno, es una reacción que tú... No, pero bueno, ¿cómo es la formación realmente? Pues bueno, si es un niño pequeñito como este, de 1 año, lo ideal es, si puede toser, que tosa, porque es lo más efectivo siempre, pero si no puede toser, cambia de color, pues lo que tenemos que ayudar a que expulse el cuerpo extraño. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí es que estoy sentado, es difícil, pero con la cabecita más baja que el cuerpo, Pero le estás poniendo el dedito. Sí, le estoy manteniendo, cogiendo la cabecita e intentando que la boca esté abierta. Ajá. Para que el cuerpo extraño salga. Y con mi palma de la mano, pues le doy golpecitos entre los 2 hombros para que salga. Como es muy pequeño, pues si no sale, pues me lo cambio de mano y le daría compresiones, que no sé si va a salir en cámara, compresiones en el tórax. No sé, Lo pongo aquí, ¿se ¿se ve? Vale. Bueno, eso yo normalmente, como si tiene menos de 1 año o es pequeñito, yo me lo pongo en el brazo a lo mejor sentado, que también va a quedar ligeramente la cabecita inclinada. Lo que he dicho, lo tengo así, le cojo la cabecita, le doy 5 golpes, 4, 5, me lo cambio de brazo, no lo ha expulsado. Si lo viera bien, que se puede coger, pues lo sacaría, pero como no se ve, como es muy pequeño, pues 1, 2, 3, 4, y voy cambiándolo. Ajá. Si el niño ya es más grandecito, a lo mejor tiene 2 años o más de 1 año, sí que haríamos como en el adulto la maniobra de Heimlich. Esta que es que pongo una manita aquí en el estómago, entre el ombliguito y el esternón, y haríamos 5 compresiones abdominales para intentar que salga. Así que 5 golpes, 5 compresiones. 5 golpes, 5 compresiones. ¿Que se queda inconsciente? No respira. Es una situación de parada cardiorrespiratoria. ¿Qué hacemos? Pues lo estimularíamos. Sí, vamos a quitar eso. Un niño no se le puede hacer como en un adulto, no se le pueden dar golpes. Entiendo que tampoco se le puede poner el DESA. Se puede poner el DESA. ¿Ah, sí? Sí, sí. Vale. Sí, lo que pasa es que la mayoría de las veces en la que un niño sufre una parada cardiorrespiratoria son por accidente, por atragantamiento. Se puede usar, pero va a ser normalmente otros motivos. Un niño que no respira, como esa suele ser la principal causa, lo que hacemos es darle 5 insuflaciones. Este es muy pequeñito, entonces sería boca a boca, nariz. Pues, o sea, cogiendo boca y nariz. Ah, mira, se mueve, ¿lo ves? Sí. Daríamos 5 insuflaciones y luego pues empezaríamos a hacer las 30 compresiones, 2 ventilaciones. 30 compresiones, 2 ventilaciones. Cuando dices ventilaciones... Es lo que he hecho. Vale. Pero haría esas 5 primero y luego, pues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así hasta... 30 y otras 2. 30. Y le pillas nariz y boca. Claro, porque mi boca es más grande y es pequeñito. En adulto solamente boca. En el adulto, pues sería el típico boca a boca, que sería con la cabecita hacia atrás, que esto es muy importante, que como no tengo el muñeco grande, cuando decía que una persona se queda inconsciente y que ve si respira o no respira, normalmente lo que hacemos es tirar una maniobra que se llama frente-mentón, que con una mano en la frente y otra en el mentón tiramos hacia atrás y así se abre la vía aérea. Y vemos si pues, echa aire, si mueve el tórax. En el niño, en el bebé, no podemos ser tan agresivos porque, bueno, se puede hacer daño. Entonces, solo con ponerlo boca arriba, el niño ya suele abrir la vía aérea. Vemos si respira o no respira, lo estimulamos, le damos golpecitos en los pies porque son más sensibles, le hablamos fuerte
y no respira, pues alguien que esté llamando ya a emergencia, al 112, estamos en el centro tal y tenemos un niño que no respira. Y eso va a activar a los servicios de emergencia de forma rápida, ¿vale? Y ya pues nosotros vamos a actuar. Si somos sanitarios, es verdad que los sanitarios tenemos una diferencia, que hacemos las 5 insuflaciones y luego en vez de hacer 30 compresiones, 2 ventilaciones, 30 compresiones, 2 ventilaciones, hacemos 15 compresiones, 2, 15-2, 15-2. Pero para población general se acepta que sea 32 para que no se olvide, no nos liemos con los números. Vale. Madre mía. No es tan difícil. No, pero hay que... Por eso es importante se dé la formación y se practique. Por eso es muy importante Claro. que no solo por eso que no solo te den la clase, sino que tú toques, que tú sepas la fuerza que hay que hacer, más o menos. Efectivamente, porque ahora yo digo, venga, ya sé hacerlo, sé la teoría. Claro, tienes que sentirlo. Último pulso. Una pregunta que se me ha ocurrido ahí cuando decías lo de los familiares histéricos, pero por el contexto, si te has encontrado en esa situación de familiares que incluso no te dejaban hacer tu trabajo o incluso habiendo ya ocurrido una desgracia, pues ¿cómo has lidiado? Claro, es una pregunta un poco amplia, pero concrétamela. Bueno, es verdad que sí, la gestión de los familiares es muy compleja, porque te encuentras desde el que se pone agresivo, porque habéis matado a mi padre o no sé qué, bueno, una situación de yo no quiero vivir o situaciones de no te dejan intervenir. Entonces, bueno, hay que ser empático, hay que intentar hacerle ver que necesita su familiar ayuda y que necesito que me dejes trabajar. Entonces, por ahí la gente te suele dejar, ¿no? Y luego, por supuesto, hablar con la familia, transmitirle que se ha hecho todo lo posible. Así un poco lo típico. ¿Qué cosa ha sido lo más asquerosillo que te has encontrado morboso que has ya tenido que tocar o que hacer o así como un poco... De cosas así asquerosillas, suelo llevar peor los olores Ajá. y los mocos. Los mocos, cuando tú aspiras mocos y tal, hay personas que los pobres tienen mucha mucosidad y es algo así. Y luego, mira, una situación muy asquerosilla que me pasó en un domicilio, porque en las casas tú ves de todo. Y me acuerdo yo de unas úlceras de una mujer que tenía un vendaje estaba infectada por una bacteria, que es una pseudomona, que tiene un olor, todos los que seáis sanitarios sabéis lo que digo, un olor horroroso. Pero es que encima, cuando quitamos la venda, de ahí salió una cucaracha. ¡Ay, Dios! Y nosotros decimos, ¡ugh! ¡Dios! Y es verdad que por mucho que tú intentes tener profesionalidad, pues... Y luego cosas parecidas, ¿no? Úlceras con gusanos, cosas así. He visto cosas asquerosas. Tú dirás que no, pero estáis hechos de otra pasta, madre mía de mi vida. Vale. ¿Has tenido alguna vez que ayudar o has tenido que intervenir a alguien que conocías? Muchas veces, sí. Desde verdad que la mayoría de las veces cosas leves, pues lo típico, a urgencia viene todo tu ser querido, todo tu amigo, les pasa algo, algún conocido, inyecciones, saca sangre, alguna. Pero situaciones graves también, y eso sí que impacta. Tienes tú que... ¿Ahí no te bloqueas? No te... Yo recuerdo que una de las situaciones peores de mi vida profesional fue atender a una de mis mejores amigas, que la pobre después falleció de cáncer. Y yo me tocó el día en que se detectó que tenía metástasis cerebrales. Y ese día yo me acuerdo que el camino a mi casa, ese día sí que lloré, pero de verdad, porque es duro eso. O sea que sois humanos. Y bueno, pues es que, hijo, te iba a preguntar, ahora que se había fallecido alguien, me imagino que sí, no lo sé, si ha fallecido gente en tus manos y tú Mucha. intentando ayudarles, incluso que tus compañeros hayan dicho, Juan Carlos, ya. A ver, tanto como que me quiten o me tengan que retirar, no, porque es verdad que yo en eso soy bastante, creo que a nivel bastante racional, ¿no? Es decir, yo estoy trabajando, luego ya a lo mejor viene la parte emocional, ¿no? Pero en el momento de la intervención sí que soy consciente de la situación y normalmente dedicamos un tiempo prudencial a intentar reanimar a una persona y cuando ya no se puede, pues no se puede. También me gusta destacar la parte positiva también. Cuando tú estás haciendo unas compresiones torácicas, haciendo una RCP y tú sientes debajo de tus manos cómo empieza a latir de nuevo ese corazón, eso es un subidón brutal. Entonces, bueno, me quedo con eso. ¿Se nota? ¿Notas el...?
Se Y nota. luego, ¿qué te dicen? Te dirán, no sé, a lo mejor no te dicen nada porque es como... La mayoría de las veces no te dicen nada, ¿no? Pero recuerdo una vez, fue una situación de una parada cardiorrespiratoria de un hombre que estaba... Normalmente paramos a la media hora o así, ¿no? Más o menos. Pero este era por una situación de dificultad respiratoria, a veces nos podemos prolongar más. Y este hombre, yo sí que dije, un poco más, venga, que llevaba mucho rato el pobre ahí con disnea, vamos a intentarlo. Y en la última vez que se evaluó el ritmo, que lo hice yo, y si tenía pulso, me acuerdo ya que el médico había dicho, bueno, ya si no tiene pulso ya paramos, no sé qué, y yo le toqué el pulso y tenía pulso. Y entonces ya el médico dijo, venga, pues vamos a intubarlo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y al final esa persona a los 2 días estaba en la planta y me acuerdo que un amigo mío le decía, que sepa que estás aquí, perdón, porque mi amigo dijo que se siguiera. Y al final el hombre se fue de alta y todo, porque ya íbamos a parar, ya llevábamos mucho rato. Mira, que te iba a preguntar la última de que si habéis improvisado algo en algún momento en contra de todo pronóstico y... A ver, siempre en urgencias a ver, tenemos una serie de procedimientos que están establecidos y tal, pero luego puede haber variaciones o puede haber adaptaciones, ¿no? Y yo recuerdo una vez que hice, normalmente, ahora existía la creencia o la directriz de que no se suturaban las mordeduras de perro, ¿no? Ahora sí, que al final depende, adaptándonos a la situación, porque son heridas muy sucias y tal. Y recuerdo que era una señora que le había mordido a su perro y le había dejado el brazo, una herida muy fea, que era imposible no suturarle. Yo me acuerdo que el médico me dijo, Juanca, eso tienes que arreglarlo como sea, para que no le quede así. Y me acuerdo que le puse un drenaje, que le aproximé los bordes, y yo decía, veremos a ver cómo va a quedar esto. Pero yo estaba seguro de lo que estaba haciendo, ¿no? Y a los 2 meses o así, o a los 3 meses, volvió la mujer y me dijo, mira cómo se me ha quedado el brazo. Y estaba perfecto, había quedado perfecto. Y digo, mira, salió bien. Pues es que has aportado un montón. Yo, Juan Carlos, yo necesito que vuelvas y, bueno, te tengo que pedir perdón a ti, a nuestro compañero y a vosotros porque sé que es muy largo, pero es que me ha parecido alucinante. Yo no podía dejar de preguntarte cosas y me has tenido además, igual que a todo el mundo, seguro súper atentos. Pues me alegro que, bueno, por lo menos que haya podido transmitir un poco de la pasión por lo que a mí me gusta realmente, ¿no? Se te nota y además las transmites, es que muy bien. Y hemos aprendido un montón, yo he aprendido un montón de cosas. Sigue con tu labor divulgativa, sigue como hasta ahora y salvando vidas. Muchas gracias. Y a vosotros os digo, como siempre, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, por quedaros hasta el final en una charla tan interesante, pero que se me ha ido un poquito de las manos, por querer seguir sumando conocimiento para crecer como profesionales, como seres humanos, por salud, por salvar vidas. Aquí seguiremos en el próximo episodio sumando conocimiento para avanzar en salud. Nos vemos. Hasta la próxima.